Dios les bendice. Bienvenidos a esta nueva conversación en torno al libro Cristianismo y Liberalismo de J. Gresham Machen. Así es, ya es nuestra quinta sesión, analizando esta obra tan relevante. Sí. Y hoy nos enfocamos en el mero corazón de nuestra fe, el capítulo 5, que Machen dedica enterito a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Imagen es muy claro, La diferencia más profunda, la línea que de verdad divide al cristianismo bíblico del liberalismo moderno, está justo ahí. Justo. En responder, ¿quién es Jesús? No es algo secundario, es la viga maestra, pues. Totalmente. Y esa es nuestra tarea hoy. Queremos ver, pues, siempre desde nuestra fe, y siguiendo a Machen, claro, por qué la visión bíblica de Cristo, como Dios hecho hombre, como Salvador, es tan diferente, tan incompatible con esa idea liberal, que pues tiende a verlo solo como un ejemplo humano. Un gran ejemplo quizás, pero solo eso. Exacto, y veremos que esto no es nomás una discusión teológica abstracta, es algo vital para la salvación y para cómo vivimos la fe cristiana. Sí. En las conversaciones pasadas ya vimos la doctrina, a Dios, al hombre, la Biblia. Sentamos las bases. Exacto. Todo eso nos preparó para entender ahora por qué es tan crucial la persona y la obra de nuestro Señor. Bueno, pues, entremos ya en materia, ¿no? Venga, Machen arranca este capítulo y va directo al grano. Señala que la divergencia clave, donde más se nota la diferencia entre el cristianismo histórico y el liberalismo, se cristaliza, se ve clarísimo en la figura de Jesús. Ahí es donde los caminos se separan, pero de verdad. Y fíjate que la estrategia de Machen me parece muy aguda. Porque empieza analizando la visión de Pablo. ¿Por qué es importante eso? Es una jugada muy inteligente. Porque en las cartas de Pablo, incluso algunas que los críticos más escépticos cuestionan, son reconocidas casi por todos como documentos históricos del siglo I, muy tempranos. Entonces, al empezar con Pablo, Machen parte de una base que hasta sus oponentes liberales tenían que aceptar como evidencia histórica, ¿no? Entendido. Una base común, digamos. ¿Y qué destaca Machen de lo que Pablo dice sobre Cristo? Pues lo fundamental, lo primerito es esto. Para Pablo la relación con Jesús no era nomás de admiración. No era ver a un gran maestro, un líder moral, no. No, era más profundo. Mucho más. Era sin duda una relación religiosa. Jesús es el objeto de la fe que salva. Ojo con eso. El objeto de la fe. Sí, no es alguien que nos enseña a tener fe, sino aquel en quien ponemos nuestra fe para ser salvos. ¿Ves la diferencia? Clarísima. Es una distinción enorme. Y Pablo no se andaba con rodeos para hablar de él como divino, ¿verdad? Lo veía distinto, superior a nosotros. Totalmente. Machen resalta varios puntos. Por ejemplo, en Gálatas 1:1, Pablo dice que su apostolado no viene de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Mira. Fíjate cómo separa a Jesucristo de la categoría hombre. Y luego, el uso constante del título Señor, Kyrios en griego. ¿Qué tiene de especial ese título, Kyrios? Suena importante. Importantísimo, porque Kyrios era la palabra que usaba la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento que usaban todos para traducir el nombre sagrado de Dios, Yahvé. Afirmación tremenda de su deidad. Implícita, si quieres, pero muy fuerte. Y, paradójicamente, Pablo se maravillaba de la humanidad de Jesús, pero justo porque era la humanidad de alguien divino. Entiendo. Y según Machen, ¿dónde ponía Pablo el énfasis principal? ¿En cómo vivió Jesús? ¿En su ejemplo? ¿O en otra cosa? A ver, Pablo sí valora el ejemplo de Cristo, claro que sí. Pero el énfasis, la mayor parte del tiempo, está en su obra. En la cruz. En su muerte en la cruz y en su resurrección. Para Pablo, la salvación no viene tanto por imitar la vida de Jesús, sino por confiar en lo que Él hizo. Lo que hizo por nosotros. Exacto, lo que hizo por nosotros en la cruz para perdonar nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Ahí está el corazón del Evangelio paulino. Y ojo, otro punto clave que Machen subraya mucho. Esta visión tan alta de Cristo como Dios, como objeto de fe, no fue un invento de Pablo. Eso es importante.
porque algunos decían eso, ¿no? Que lo inventó. Sí, que se influenció por cultos paganos en Antioquía, cosas así. Pero Machen dice no. Era la misma fe de los apóstoles originales en Jerusalén. ¿Tiene pruebas de eso? Pues Pablo mismo, en Gálatas 2, cuenta cómo fue a Jerusalén y les explicó su evangelio a Pedro, a Jacobo, a Juan. A los pilares de la iglesia. A las columnas, sí. Y dice que estuvieron de acuerdo, que le dieron la mano en señal de compañerismo. El núcleo de la fe en Cristo era el mismo. Eso desmonta totalmente la idea del Pablo inventor. Incluso Machen dice que los judaizantes, esos que peleaban con Pablo, Ajá, los que querían imponer la ley. esos mismos, tampoco le discutían a Pablo su visión elevada de Cristo. Exacto. La bronca con ellos era sobre la ley, sobre las obras, pero no sobre si Jesús era divino o no. Parece que la deidad de Cristo era un punto de partida aceptado por todos en esa primera etapa. Qué interesante. Entonces, esta visión alta de Cristo no es solo de Pablo. ¿Cómo se conecta esto con los evangelios? Pues Machen argumenta que los 4 evangelios, cada uno con su estilo y su enfoque, presentan exactamente al mismo tipo de persona. A un ser sobrenatural. A un ser sobrenatural, ¿sí? No es como un detallito añadido aquí o allá, no. Está tejido en la mera trama de la historia que cuentan. Es parte integral. Y supongo que los milagros son una prueba clara de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Los milagros en los evangelios no son solo actos de bondad o curaciones. Son mucho más. Son demostraciones del poder soberano de Jesús. ¿Soberano sobre qué? Sobre la creación, cuando calma la tormenta con una palabra, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte misma, cuando camina sobre el agua. Uf, sí. Está actuando con una autoridad que si lees el Antiguo Testamento, sabes que solo le pertenece a Dios. Y no solo los milagros. La forma en que Jesús mismo se presenta en los evangelios es única, ¿no? Efectivamente. No se presenta como un simple maestro o un profeta más. Como ya vimos cuando hablamos de la doctrina, Jesús siempre pone su propia persona en el centro. Él es el mensaje, en cierto modo. Exacto. La respuesta que le des a Él determina tu destino eterno. Él dice ser el Salvador. Hay que creer en Él para tener vida eterna. Es importante recordar, como dice Machen, que este Jesús que se pone en el centro no es un Jesús light, digamos. No minimiza el pecado ni la justicia de Dios. Para nada. Al contrario, habló con una seriedad tremenda sobre el juicio, sobre el infierno, fuego eterno, gusano que no muere, sobre la necesidad de arrepentirse. Cierto. Y su llamado a confiar en Él es tan urgente, precisamente porque se presenta como la única forma de escapar de esa realidad terrible del juicio de Dios sobre el pecado. No es que a Dios no le importe el pecado, al contrario, es que en Cristo ofrece el perdón y la salvación. Exacto. Una provisión divina. Justo. Ahora, con esta imagen bíblica de Cristo bien clara, Salvador divino, objeto de fe, hacedor de milagros, Machen nos pide que la comparemos con la visión del liberalismo teológico, la de su época y que sigue muy viva hoy. A ver, ¿y cómo describe Machen esa visión liberal de Jesús? ¿Cuál es el contraste? El contraste es total. Fundamentalmente, el liberalismo ve a Jesús como el supremo ejemplo. El ejemplo de fe, de vida religiosa. El modelo a seguir. El modelo a seguir, sí. Lo ven como el primer cristiano. El pionero que nos enseñó cómo relacionarnos con Dios, cómo confiar en el Padre. Su valor principal está en ser un modelo para imitar. Ahí está el cambio de enfoque que decías al principio. Ya no es tanto poner la fe en Jesús para salvarse, Exacto. sino intentar tener una fe como la de Jesús, seguir su ejemplo de confianza. Justo eso. Pero Machen dice, cuidado. Esa visión, aunque suene bonita, tiene problemas enormes, insuperables. Identifica varios. El primero, el problema moral. Problema moral. ¿En qué sentido? Es una pregunta muy directa, muy incómoda. Si Jesús fue solo un hombre, un ejemplo humano, ¿cómo justificamos moralmente las cosas tan tremendas que dijo sobre sí mismo? Como que era el Mesías, el juez del mundo. Exacto, que era el Hijo del Hombre que vendría en gloria, que de él dependía el destino de todos. Si eso no era verdad, y el liberalismo cree que no lo era porque niega su deidad, Claro. entonces no convierte eso a Jesús en alguien
Pues con una autoestima un poco exagerada, quizás hasta megalómano o desequilibrado. ¿Puede alguien así ser el modelo moral perfecto? Es una pregunta que pone el dedo en la llaga para la postura liberal. Te deja entre la espada y la pared. O Jesús era Dios, como afirmaba ser, Ajá. o su ejemplo moral se tambalea por sus propias palabras. ¿Qué otros problemas ve Machen? También habla del problema histórico y psicológico. Los intentos liberales de reconstruir un Jesús histórico que fuera solo humano, tratando de minimizar su conciencia mesiánica. Diciendo que eso vino después o que no lo dijo así. Sí, o que lo entendieron mal sus discípulos. Esos intentos, dice Machen, no solo chocan con lo que dicen los evangelios, sino que terminan creando un Jesús como roto por dentro, psicológicamente incoherente. Un rompecabezas que no encaja. Exacto, un Jesús al que siempre hay que estar excusando o reinterpretando. Ese Jesús, dice Machen, no puede ser el modelo claro y perfecto que el liberalismo anda buscando. Tiene lógica. Si tienes que quitarle pedazos para que quepa en tu molde, ya no es el Jesús de los textos. Hay más problemas. Sí, aborda también el problema de la ausencia de pecado. Los evangelios nos pintan un Jesús sin conciencia de pecado personal, radicalmente distinto a todos, ¿no? Sí, incluso a los más santos. Ajá. Y aquí el liberalismo se mete en otro lío. Si dice que Jesús no tuvo pecado, choca con sus ideas naturalistas de que el pecado es universal en el hombre. Pero si niega que Jesús fuera sin pecado, Lo vuelve uno más de nosotros. exacto, destruye su singularidad. Lo hace alguien que también necesitaba redención. Y eso contradice totalmente la imagen de los evangelios y le quita su valor como ejemplo perfecto. Es otro callejón sin salida para esa visión. Y creo que esto lleva al último problema que ibas a mencionar. Justo, la incoherencia fundamental. Machen dice algo muy agudo aquí. La experiencia religiosa propia de Jesús, esa relación única, filial, sin pecado con el Padre, no puede ser, estrictamente hablando, el modelo para nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué no? ¿Suena lógico querer tener la misma relación que Él? Porque nuestra experiencia cristiana, como la describe la Biblia, empieza justo donde Jesús no estaba. Empieza con la conciencia de ser pecador, de estar separado de Dios, de necesitar arrepentimiento y perdón a través de Cristo. Ah, claro. El cristianismo es la solución al problema del pecado. Jesús, al no tener pecado, no necesitaba esa solución para sí mismo. Su punto de partida con el Padre era totalmente diferente al nuestro como pecadores que necesitamos ser rescatados. Entendido. Entiendo la lógica. Entonces, si Machen critica tanto la idea de Jesús como mero ejemplo, ¿quiere decir que el cristianismo bíblico rechaza que Jesús sea nuestro modelo? No, para nada. Al contrario, Machen es muy claro. El cristianismo bíblico afirma con toda fuerza que Jesús es nuestro ejemplo supremo y perfecto, sin duda alguna. ¿Ok? ¿En qué sentidos entonces sí es nuestro ejemplo? Pues en la ética, imagínate, su pureza, su amor sacrificial hasta la muerte, su humildad, su servicio, su compasión. Todo eso es el modelo perfecto al que somos llamados a aspirar, claro, por la gracia de Dios. Y también en lo religioso, supongo. También su dependencia constante del Padre, su vida de oración, su sumisión a la voluntad de Dios. Esa comunión íntima nos enseña cómo debe ser nuestra propia relación con Dios. Pero aquí viene el pero de Machen, el punto clave, ¿verdad? La razón por la que sí puede ser nuestro ejemplo. Precisamente, Machen sostiene que Jesús puede ser nuestro ejemplo supremo justamente porque es mucho, mucho más que un simple ejemplo. A ver, explícame eso. El Jesús que reconstruye el liberalismo, ese hombre admirable pero que al final hizo afirmaciones falsas o exageradas sobre sí mismo, ese Jesús, dice Machen, no podría ser un ejemplo moral intachable. Por el problema moral que mencionaste antes. Exacto. Sus propias palabras lo pondrían en duda. En cambio, Solo el Jesús real de la Biblia. justo, solo el Jesús del Nuevo Testamento, el Cristo que era de verdad Dios hecho hombre, y cuyas afirmaciones tan asombrosas eran la pura verdad. Solo Él puede ser nuestro modelo perfecto, sin grietas. Y sus demandas tan radicales. Claro, pedirnos que lo amemos más que a nuestra familia, que dejemos todo por Él.
Eso solo tiene sentido si viene del Creador, del Salvador, del dueño de nuestra vida. Si lo dijera un simple maestro, sería una locura, ¿no? Sería una exigencia imposible y hasta injusta. Así es. Y aquí Machen resume la diferencia de forma genial. Para el liberalismo, Jesús es guía y ejemplo. Para el cristianismo, es salvador y objeto de fe. Y por eso también es nuestro ejemplo. Salvador primero, luego ejemplo. Ese es el orden bíblico. Y esta diferencia tan grande en cómo nos relacionamos con Él, como modelo o como Salvador, depende totalmente de quién creemos que es Él, su naturaleza. ¿Quién es en el fondo? Correcto. Para el liberalismo, Jesús es lo mejor de la humanidad, quizás el punto más alto de nuestra evolución religiosa. Para el cristianismo, Él es alguien de otra categoría, una persona sobrenatural, divina, que entró en nuestra historia. Y eso nos lleva de cabeza al tema de lo sobrenatural, de los milagros que Machen defiende con todo. Así es, no le saca la vuelta al tema de los milagros, que siempre ha sido como la piedra en el zapato para la mente moderna, ¿no? Sí, la mentalidad científica. Esa mentalidad naturalista. Pero Machen define un milagro no como una violación de las leyes naturales, como si Dios fuera un mago caprichoso. Entonces, ¿cómo lo define? Lo define como una acción creadora directa de Dios, donde Dios actúa sin usar las causas secundarias que normalmente usa y lo hace con un propósito claro dentro de su plan de salvación. Es Dios actuando de forma extraordinaria, pero no desordenada. Entiendo. ¿Y cómo responde a las críticas? Por ejemplo, eso de que los milagros son un obstáculo para la fe hoy en día. Uy, su respuesta es genial, la verdad. Reconoce que sí. Claro, una historia de Jesús sin milagros sería, en la superficie, más fácil de creer para alguien que rechaza lo sobrenatural. Parece lógico. Pero, y aquí viene lo fuerte, una historia así, la de un Jesús solo humano, solo natural, aunque sea más fácil de creer, no valdría la pena creerla si lo que necesitas es salvación. ¡Wow! ¡Qué argumento! ¿Verdad? Un ideal humano muy alto, pero inalcanzable, no rescata a nadie del pecado. Necesitamos desesperadamente al Salvador sobrenatural que tiene poder para vencer el pecado, al diablo y la muerte. Y un Salvador así, pues, actúa de forma sobrenatural. Los milagros no son un estorbo, son la prueba de su poder para salvar. ¡Qué perspectiva tan diferente y tan necesaria! Oye, ¿y qué dice de la otra crítica? La de que los milagros destruyen la ciencia porque meten desorden. También la refuta. Dice, los milagros no son eventos al azar, sin causa, que rompen el universo. Son causados por Dios mismo. La fuente de todo orden. Exacto, el que puso el orden que la ciencia estudia. Los milagros ocurren por razones específicas, ligadas al plan de Dios para redimirnos, para autenticar a su Hijo, para mostrar su poder sobre el mal. No son caprichos. La ciencia estudia cómo Dios actúa normalmente. Los milagros nos muestran cómo actúa extraordinariamente en momentos clave. Providencia normal y obra especial, digamos. Algo así. Y al final Machen conecta esta necesidad de lo sobrenatural con algo fundamental. Nuestra visión del pecado. ¿Cómo se relaciona eso? Insiste mucho en esto. Si no tenemos una conciencia profunda de lo grave que es el pecado, de que somos incapaces de salvarnos solos y de que Dios es justo y odia al mal. Si no vemos el problema real. Exacto. Si no vemos la enfermedad mortal que es el pecado, entonces no veremos la necesidad urgente de un Salvador divino, sobrenatural. Si el pecado es solo un defectito, una etapa inmadura, pues igual con un buen ejemplo nos arreglamos. Pero si es una rebelión contra Dios que merece la muerte, entonces solo una intervención divina y sobrenatural nos puede salvar. Como la encarnación, la muerte del Hijo de Dios en nuestro lugar, su resurrección. Solo eso nos da una esperanza real. por eso dice que intentar separar al Jesús histórico del Cristo sobrenatural es imposible. Es imposible y es artificial. Machen dice que todos esos intentos de la crítica liberal como de diseccionar los evangelios, de quitar lo sobrenatural y quedarse con lo natural, han fracasado. ¿Por qué? Porque en los textos que tenemos ambas cosas están pegadas, inseparables. El Jesús que enseña con autoridad divina es el mismo que sana al leproso o resucita a Lázaro.
No puedes quedarte con uno y tirar el otro sin destruir al Jesús que nos presentan los documentos. Y menciona la resurrección y el nacimiento virginal como ejemplos clave de esto, ¿no? Sí, los usa como puntos donde la diferencia se ve clarísima. Rechazar esos eventos sobrenaturales no es nomás quitar un par de doctrinas difíciles. Es, en el fondo, rechazar al Salvador que la Biblia nos presenta. Entonces la conclusión es drástica. Es drástica teológica. O tenemos un Jesús que fue solo un hombre y su influencia sigue la visión liberal, o tenemos al Cristo vivo, resucitado, que venció a la muerte y está hoy intercediendo por nosotros, la fe cristiana. Son dos figuras, dos esperanzas totalmente distintas. Y esto nos lleva ya al núcleo doctrinal, la deidad y la humanidad de Cristo. Machen dedica la última parte a esto. Y es bastante duro con cómo el liberalismo usaba el lenguaje, ¿no? Muy duro. Especialmente con esa frase, Jesús es Dios. Señala que muchos liberales la usaban, pero la vaciaban de su significado bíblico. ¿Cómo lo usaban de forma equívoca? A veces, dice Machen, en un sentido medio panteísta, como que Dios está en todo y Jesús fue nomás la manifestación más clara de esa divinidad impersonal. Como que era más divino que otros. Algo así. Otras veces, era solo lo que él llama un juicio de valor. No querían decir que Jesús era Dios en su ser, ontológicamente. Sino que era lo máximo. Exacto, que representaba el ideal más alto, el valor supremo. Y usaban la palabra Dios como una forma de hablar simbólica, para decir que lo valoraban muchísimo. Y Machen dice que eso no es honesto. Sí, lo ve como un uso tramposo del lenguaje, especialmente cuando se dirigían a creyentes normales que entendían Jesús es Dios en el sentido de siempre, que Jesús es el Dios verdadero. Usar las mismas palabras con otro significado le parecía una falta de claridad, de integridad. Frente a eso, ¿cuál es la afirmación del cristianismo bíblico que Machen defiende? Pues la doctrina histórica de la Iglesia, la que sale de la Biblia, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Las dos cosas a la vez? Las dos naturalezas completas, divina y humana, unidas para siempre en una sola persona divina, el Hijo eterno de Dios. Unidas sin mezclarse, sin cambiarse, sin dividirse, sin separarse. La definición clásica. Y Machen insiste en que esto no es una filosofía rara que se inventó después. Para nada. Argumenta que es la única forma de darle sentido a todo lo que dice el Nuevo Testamento. Por un lado, Jesús es objeto de fe, de adoración. Eso es solo para Dios. Lo que vimos con Pablo. Exacto. Y por otro lado, tienes textos clarísimos en Pablo, en Juan, el Verbo era Dios, incluso en los otros evangelios, como Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Eso es una afirmación de deidad tremenda. Y al mismo tiempo, esa deidad no borra su humanidad. Para nada. Los mismos evangelios que dicen que es Dios nos muestran que tuvo hambre, sed, cansancio, que sintió tristeza, alegría, enojo justo, lloró por Lázaro, sufrió un dolor horrible en la cruz, murió físicamente. Era hombre de verdad en todo menos en el pecado. Por eso, Machen termina diciendo, el Jesús puramente humano que inventa el liberalismo, al que le quitan la deidad, los milagros, su conciencia mesiánica, acaba siendo una figura, pues irreal, contradictoria. No se sostiene. No. En cambio, el Cristo de la Biblia, el de los credos, verdadero Dios y verdadero hombre, aunque sea un misterio que no entendamos del todo... Un misterio glorioso. Exacto. Es una persona real, coherente con la revelación, alguien a quien podemos amar, adorar y, sobre todo, en quien podemos confiar nuestra salvación para siempre. Queda entonces clarísimo después de este análisis del capítulo 5 que la identidad de Jesucristo no es negociable para nosotros como cristianos. La pregunta clave: ¿es Jesús solo un ejemplo, el mejor de los hombres, como dice el liberalismo? Ajá. ¿O es el Hijo de Dios hecho hombre, nuestro Salvador divino, sobrenatural, en quien ponemos toda nuestra fe para la vida eterna, como dice la Biblia? Esa pregunta marca la diferencia entre dos religiones que no se pueden mezclar. Totalmente incompatibles, aunque a veces usen palabras parecidas. Desde nuestra fe, anclada en la palabra de Dios, entender, afirmar y proclamar a Cristo como Dios encarnado, como nuestro único Redentor sobrenatural. Tal como lo revela la Escritura. Tal como lo revela la Escritura.
es absolutamente esencial. No hay cristianismo verdadero, no hay evangelio que salve, no hay esperanza bíblica sin el Cristo verdadero. Como dijo Juan, ¿no? El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así de claro. Y queremos dejar una cuestión final para meditar cada uno. ¿Cómo impacta mi vida diaria? ¿Cómo enfrento mis problemas, mi pecado? ¿Cómo veo el futuro, la muerte? El saber profundamente que Jesús no es solo un modelo lejano. Que no es solo alguien a quien tratamos de imitar. Exacto. Sino que es el Dios Todopoderoso que ya venció por mí en la cruz y que vive hoy para darme poder por su Espíritu. ¿Cómo me fortalece esa verdad frente a todos los intentos de diluir quién es Él y lo que hizo por nosotros? Que esta verdad sobre nuestro Señor nos llene de gozo y nos reafirme en la fe preciosa en Jesucristo. Él es la roca firme, la única esperanza de Él. Que Dios les siga bendiciendo muchísimo.